¿Cómo están? Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Hoy estamos con nuestra sesión número 8 de comportamiento del consumidor individual. Veíamos en la clase anterior pues cómo cambia el comportamiento o la forma de compra, ¿verdad? Comportamiento de compra, de acuerdo a el ciclo de vida de la pareja, de la familia, porque ese es el principal modulador. Tenemos un ciclo igual que los productos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y finalmente morimos. Bueno, en ese ciclo de vida pues van sucediendo muchas cosas, van cambiando nuestros hábitos, nuestras costumbres, nos vamos formando desde la familia y luego regresamos a la familia para terminar nuestro ciclo de vida. El día de hoy vamos a ver en este ciclo de vida, con el mismo objetivo que hemos estado viendo de diferenciar los aspectos demográficos personales del consumidor, vamos a ver el día de hoy cómo se conforma el ciclo de vida, o mejor dicho, los hábitos de consumo en función de la ocupación. Y un aspecto de suma importancia para el comportamiento comportamiento del consumidor, será la ocupación del jefe de familia. Habíamos dado un ejemplo muy radical de un trabajador no calificado, comparándolo con el director de la misma empresa. Y ahora vamos a hacerlo para determinar los gustos y preferencias de compra. El nivel socioeconómico, ¿sí? Tiene que ver mucho en qué es lo que compramos, cómo lo compramos, qué cantidades, cada cuándo lo compramos. Y de este modo, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigaciones y Opinión Pública, AMAI, son sus siglas, determina los siguientes niveles socioeconómicos. El más alto es AB. No es A y B, es AB. Luego sigue el C+, que pudiéramos decir que es un nivel medio alto, el C, que podría ser la clase media, el D+, que es la clase media baja, el D, que sería la clase pobre, y el nivel socioeconómico E, pues que ya está en condiciones de miseria. Tiene que ver esto con una escala de valores. La AMAI lo llama la regla de 10 por 2, son 10 factores que se toman en cuenta, 10 por 6, dije 10 por 2, es 10 por 6. La AMAI toma en cuenta para los niveles socioeconómicos 10 factores y los multiplica por 6. ¿Por qué por 6? Porque son los niveles socioeconómicos que tenemos aquí en la pantalla: AB, C+, C, D+, D y E. ¿Cuáles son esos 10 factores? Bueno, se los digo en términos generales. Van a decir ustedes, ay, que no es posible, es muy simple. Pues sí, es muy simple. Tan simple como cuántas televisiones tienen en su casa. Ese número de televisiones se va a multiplicar, se va a darles un factor, les va a dar un número. Hasta 4 televisiones, 3 y 4, el factor me parece 48. Después les diré de dónde sale eso. Incluso van a tener actividades al respecto. Entonces, ¿de dónde salen esos factores? Bueno, ¿cuántas televisiones tiene? Una casa que tiene más televisiones, pues obviamente tiene un mejor estilo de vida. Si tienen, por ejemplo, estufa, parece mentira, estufa, ¿sí? ¿Cuántas estufas hay? O mejor dicho, si tienen o no la tienen. Porque hay hogares donde no hay estufa, es un quemador, es un fogón, es un anafre, no hay estufa. También pregunta si hay baños, ¿cuántos baños hay? Se refiere al retrete, a la taza, al WC. ¿Cuántos hay? ¿Sí? En sus casas. ¿Cuántas habitaciones hay? Y también, por ejemplo, ¿cuántos autos? Ahí vemos, por ejemplo, ya rápidamente 5 factores: autos, habitaciones, retretes, televisiones y estufas. Por otro lado, pregunta si tienen piso diferente a piso de tierra o de cemento pulido. Y entonces, ese ya les da una anotación de 10 puntos. Los elementos anteriores, las variables anteriores, según la cantidad, es el número de puntos. Y se van sumando los puntos hasta que corresponden a un nivel socioeconómico. También les va a preguntar, o pregunta el AMAI, para poder evaluar no solamente el ingreso de la familia para determinar el nivel socioeconómico,
sino el estilo de vida. Les pregunta, les decía yo, si el piso es diferente a madera, a tierra y a cemento pulido, si hay regadera, pregunta otras cosas que ahorita no me acuerdo, y así, conforme van haciendo esas preguntas, vamos determinando nuestro nivel socioeconómico. Parece simple, pero cosas tan pequeñitas sí nos definen. Vamos a ver aquí cómo se van diferenciando los niveles socioeconómicos. Este es un resumen, les repito, después es tan sencillo como que entrar a la página de la AMAI, Agencia Mexicana, Asociación Mexicana de Agencias de Investigación y Opinión Pública, en internet así lo buscamos. Entonces podemos bajar, incluso descargar la hoja de los niveles socioeconómicos. Hay dos, una que era la regla 13x6 y esta que les estoy comentando. La 13x6 decía, que era la regla anterior, la escolaridad del jefe del hogar, ese se sigue conservando, el número de habitaciones, el número de baños con regaderas, el tipo de piso, número de focos, auto. Ahora ya no pide si hay boiler o calentador, ya no lo pide. Lavadora de ropa automática, ya no lo pide. Videocasetera, tostador de pan, aspiradora, entran electrodomésticos, hornos de microondas, computadora personal. Se redujeron nada más a 10. La escolaridad del jefe de familia es muy importante porque va a determinar en toda la familia qué tipo de consumos van a tener. Una persona con estudios universitarios como ustedes va a tender a comprar un tipo de cosas. No quiero decir que mejores o peores, va a ir en función del medio ambiente en el que ustedes se desenvuelven. Una persona que no terminó la secundaria, pues tiene intereses muy diferentes, tiene una forma de ver la vida distinta a la que tienen ustedes. No digo que ni mejor ni peor, en ese sentido no hay mejores ni peores, son niveles simplemente socioeconómicos. Está basado en la regla 13x6, aunque ahora ya hay una regla 10x6, que da la puntuación y es más fácil, pero esa, como se los estoy diciendo ahorita, pues va a ser parte de una actividad que tienen ustedes que investigar cuáles son los elementos que entran en la regla 6x6. Aquí estamos viendo unas imágenes de lo que podría ser no el estacionamiento de un nivel socioeconómico AB, sino la simple llegada de un vehículo a la casa. Y ya vemos por las construcciones, pues que no es cualquier casa. Vean ustedes el piso en el cual está apoyado, es un piso adoquinado, hay unos macetones, hay un jardín. Podemos ver la zona de la estufa, es una estufa que está al centro y alrededor están todos los implementos para la cocina. Podemos ver que hay un jardín y alcanzamos a distinguir que hay una alberca. Muchos dicen, ¿por qué se llama AB? Bueno, algunos dicen que es A cuando tiene canchas deportivas en su casa y B cuando no las tiene. Pero los dos están en el mismo nivel socioeconómico porque depende de cada familia qué es lo que quiere tener en su casa. A lo mejor no tiene alberca y tiene pista de baile, o a lo mejor no tiene cancha de tenis y tiene una sala para ver cine, o a lo mejor no tiene nada de eso y tiene un gran salón para fiestas. Entonces ahí es donde ya divergen los niveles socioeconómicos A, B. Entonces hay un límite, pero de ahí ya se disparan los que son inmensamente ricos, terriblemente ricos. Entonces ya se les considera AB. ¿Qué sucede con el nivel socioeconómico AB? En su mayoría tienen viviendas propias, es decir, en la mayoría del nivel socioeconómico AB, yo diría en todos los niveles socioeconómicos, todo el nivel socioeconómico AB, son dueños de sus propias casas, ¿sí? Son muy grandes, con más de 8 habitaciones en promedio, construidas con materiales no solamente sólidos, sino además de primera calidad, recubrimientos de mármol, por ejemplo. Un sistema óptimo de sanidad y agua corriente dentro del hogar. Este es un factor importante, si hay o no hay agua corriente dentro del hogar. Cuentan además con almacenamiento de agua propio, ya sea a través de cisternas o de tinacos, de tal suerte que si hay un corte del suministro, ellos no padecen por falta de agua. Tienen agua y la tienen de sobra. Les digo, si tienen una alberca, hasta les da para tener el agua para la alberca. Poseen todos los enseres y electrodomésticos para facilitar la vida en el hogar. Por ejemplo, pueden tener una velatas eléctrico, ponen su lata y ¡rum!, lo abren. No es esta de llavecita.
Ahí fíjense cómo se van diferenciando los niveles socioeconómicos. Tienen todos los productos eléctricos pues, para hacer las cosas. A lo mejor ustedes pensaremos ahorita en una batidora, ¿sí? ¿Qué tipo de batidora? Bueno, podemos pensar, por ejemplo, en estas batidoras que son manuales, que las usamos para ponerlas en una olla, o la batidora clásica tradicional que tiene un estuche, un recipiente, se pone ahí el producto que se va a batir y entra. No todos en la casa tenemos batidoras o no todos tenemos esta máquina grandota para batir. Algunos tienen horno de microondas y algunos tienen no solamente el horno de microondas, sino un horno profesional para cocinar. A lo mejor algunos de nosotros tenemos estufas con 4 quemadores y ellos las pueden tener de 6 o de 8. Es decir, el nivel socioeconómico AB, el C+ y el C pueden tener los mismos enseres electrodomésticos, pero el tamaño, la potencia o la calidad siempre será mejor en los niveles AB. Por eso hay que tomarlos en cuenta. A lo mejor nosotros tenemos el famoso exprimidor de limones donde simplemente con presión le extraemos el jugo al limón. Ellos pueden tener un aparato que lo hace eléctricamente y además no lo hacen ellos, tiene una persona que se los hace, ¿sí? Aunque el servicio doméstico no está incluido en el nivel socioeconómico AB, el nivel socioeconómico cuenta con servicio doméstico, cuenta quizá con cocineros, cuenta quizá con personas que hacen el jardín, ¿sí? Tienen 2 automóviles en promedio en casa, por lo menos tienen 2 automóviles en promedio. La realidad es que el nivel socioeconómico AB tiene más de un carro por habitante, es decir, si hay 6 personas a lo mejor tienen 8 autos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad económica para hacerlo. Cuentan con todo el equipamiento necesario para el esparcimiento y la comunicación en el hogar, pues no tienen nada más la televisión y el estéreo, tienen todo un set completo, un home theater suficientemente grande, y no solamente uno, pueden tener varios, incluso uno por habitación, dependiendo también de cuántos habitantes se tienen. Entonces, este es el nivel socioeconómico más alto. Además, asisten a clubes privados y tienen casas de campo o tienen casa en la playa o tienen una membresía en un club que les permite vacacionar. Vacacionan en el extranjero regularmente. No lo hacen esporádicamente y juntan sus ahorritos para ir, no. Tienen la facilidad para decir, este fin de semana vámonos a Houston de compras. O bien dicen, vámonos este fin de semana a Las Vegas porque va a estar el show de tal actor, tal cantante, tal concierto, y lo vamos a ir a ver directamente en Las Vegas, no esperar a que venga en México. Esas son las posibilidades económicas que tiene el nivel socioeconómico AB. En promedio, ¿sí?, los jefes de familia del nivel socioeconómico tienen estudios universitarios y de posgrado. Tienen un mayor ahorro y gastan más en educación, en esparcimiento, en comunicación y en vehículos. Se los decía al principio, una casa, una habitación, una residencia de tipo AB donde hay 6 habitantes, pueden haber 8 vehículos. Incluso puede haber uno que usan para el servicio, para las compras, para que lleven a la persona de servicio doméstico a hacer las compras a la tienda de autoservicio y regrese, ¿sí? Los jefes de familia del nivel socioeconómico AB se desempeñan como grandes o medianos empresarios, normalmente en el ramo industrial, comercial e incluso de servicios. Pueden ser también gerentes, directores o destacados profesionistas, es decir, no necesariamente tienen su empresa, pero trabajan en una empresa donde ellos tienen un puesto que les permite vivir como el nivel socioeconómico AB. Hay una parte importante aquí que dejé al final. Los alimentos representan solo el 7% del gasto. ¿Qué significa esto? Que es muy por debajo del promedio de la población. Si el promedio de la población, su alimentación anda por el orden del 20, del 25% de sus ingresos, es decir, de cada peso que ganan, 25 centavos se va a la comida, es decir, si gana 100 pesos, 25 pesos se van a la comida. Se supone que la tercera parte del ingreso es para la renta o para la hipoteca. Entonces, ahí ya vamos viendo que entre esos 2 elementos ya se fue la mitad del sueldo. Lo demás es transporte, ropa,
escuelas, útiles, ¿sí? Entonces, aquí nos va dando una idea de más o menos que el 7% es alimentos, es muy poco, ¿sí? Imagínense que lo que ustedes ganan, el 7% se le va en alimentos. Sería muy poquito dinero para alimentos. Bueno, eso es para tener una idea de la proporción, ¿ok? Conforme va bajando el nivel socioeconómico, va aumentando el porcentaje de gasto en alimentos. Tenemos el nivel socioeconómico C+, la clase media alta. Tienen todos los elementos, tienen varias habitaciones, recámara, cocina, tienen baño, tienen cuartos de servicio incluso, pero ya no son tan grandes las habitaciones como en el nivel socioeconómico AB. Esa es la diferencia. A lo mejor yo tengo 3 extractores de jugos como nivel socioeconómico AB, porque se me olvidó que tenía uno y lo compré, y luego se me olvidó que había comprado el anterior y volví a comprar a lo largo de los años, o lo tengo hasta por colores, para que hagan juego con los platos, en fin, pueden ser muchas razones. Y en cambio en el nivel socioeconómico C+, solamente tengo uno, pero lo tengo, y de buena calidad. Es ahí donde se va diferenciando. El nivel socioeconómico C+, los 2/3 partes de este nivel son dueños de sus propias viviendas, de sus propias casas. La palabra vivienda, entiéndase residencia, departamento, casa dúplex, es en general, mansión, ¿sí? Es en general, es vivienda, el lugar donde se vive. Entonces, del nivel socioeconómico C+, los que están en este nivel, las 2/3 partes de este nivel socioeconómico son dueños de su propia casa. En el nivel AB, todos son dueños de su casa. Son casas grandes, con 5 o 6 habitaciones. Mientras yo lo voy explicando, vayan viendo su caso. Es decir, acá ya ve, en mi casa, si ustedes son independientes, pues es la casa donde están ustedes. Si ustedes dependen de alguien, es la casa de la persona donde dependen. ¿Ok? A lo mejor se da el caso de que ustedes son de Michoacán y trabajan aquí por cuestiones de que así se dio, pero su casa principal está en Michoacán y allá están sus padres. Bueno, esa es la que tomamos en cuenta para definir su actual nivel socioeconómico. O si se quieren ver, o si ya son independientes, entonces quieren ver ustedes en qué nivel están, van tomando en cuenta estos datos. ¿Ok? Les repito, esta va a ser parte de una actividad donde ustedes mismos van a definir cuál es el nivel socioeconómico de acuerdo a la regla 10×3. Este está basado en la regla 10×6, y este está basado en la regla 13×6. Después ustedes lo van a poder calcular. También las casas del nivel socioeconómico C+, están construidas por materiales de muy buena calidad, ¿verdad? Y sólidos. El sistema óptimo de sanidad y de agua corriente, tampoco les falta el agua, tienen un buen servicio de drenaje. Poseen casi todos los enseres electrodomésticos para facilitar la vida en el hogar. Yo hace rato hablaba de una máquina abrelatas. A lo mejor ellos lo abren con el clásico ganchito, pero nada más ese y lo demás es eléctrico. ¿Sí me explico? Entonces tienen casi todos los enseres. Obviamente tienen horno de microondas, ¿verdad? Obviamente pueden tener una cafetera o varias. Sí, pero aquí la diferencia puede ser que la cafetera es normal, de una marca más o menos popular o conocida, y la otra es una marca italiana o que se trajeron de alguna parte del mundo muy especializada. Los dos tienen para preparar su café, la única diferencia es el costo del producto que se los prepara. Esa es la diferencia entre un nivel socioeconómico AB y uno C+. En promedio tienen entre 1 y 2 automóviles. ¿Sí? Aquí sí, el nivel socioeconómico C+, probablemente cada habitante tiene su propio auto. No hay autos de sobra, por decirlo de alguna manera. La mayor aspiración es contar con el equipamiento de comunicación y tecnología. Yo hablaba que el AB tiene hasta un home theater. A lo mejor este también, pero no tiene un cuarto o una sala habilitada como sala de cine, que sí puede tener el AB. ¿Sí? La mitad del nivel socioeconómico C+, tiene televisión de paga, no solamente la televisión abierta. Aquí el nivel socioeconómico AB tiene todo es de paga, puede tener satélite, puede tener cable, puede tener lo que sea, pero es de paga, no solamente la televisión abierta. Todo el nivel socioeconómico AB tiene juegos, videojuegos. El nivel socioeconómico C+, tiene
tiene videojuegos, un tercio nada más. O sea, de cada 100, 33 tienen videojuegos. No todos, en el AB todos lo tienen, y hasta de sobra, porque van comprando conforme van saliendo las nuevas series. En el nivel socioeconómico C+, también vacacionan, pero ya al interior del país. A lo mejor ya no van a Europa, a lo mejor ya no van a Las Vegas, o a lo mejor ya no van a Disney World, pero si van, no es costumbre ir, ahorran para ir, pero sí, siempre tienen vacaciones en el interior del país, ya sea que se vayan en Semana Santa, o en diciembre, o en las vacaciones de verano, ¿sí? El promedio del jefe de familia o el promedio de estudios son universitarios. El jefe de familia del nivel socioeconómico C+, tiene estudios universitarios. Pueden estar concluidos o por concluir. Recuerden el AB es concluidos y además posgrados. La mitad del gasto es ahorro, educación, esparcimiento, comunicación, vehículos, pago de tarjetas. En el AB, ¿lo recuerdan? Nada más era ahorro y educación. Aquí la mitad además se va en esparcimiento, comunicación, vehículos y pago de tarjetas. Es decir, su capacidad de ahorro se va reduciendo. Los alimentos representan el 12% del consumo. Y esto es importante, lo voy a anotar. Miren, en el nivel socioeconómico AB, los alimentos representan el 7%. En el C+, representan, según dice mi diapositiva, el 12%. Conforme vayamos nosotros bajando, el porcentaje de gasto en alimentos se va haciendo mayor. El AB, el C+, y el C comen prácticamente lo mismo. Pero, ¿por qué aumenta? Voy a explicar por qué. Imaginen que este es el ingreso del nivel socioeconómico A, este es el ingreso del nivel socioeconómico C+, y este es el ingreso del nivel socioeconómico C. ¿Sí? Aquí los tengo, aquí tengo el AB, aquí tengo el C+, y aquí tengo el C. Y más o menos consumen lo mismo. Imaginemos que es una familia donde hay papá, mamá y 2 hermanos. Lo que comen es más o menos lo mismo. Pero si se fijan, lo que gastan en comida, en el caso de AB representa muy poco. En el caso del C+, aunque es lo mismo, ya va creciendo en proporción del ingreso total, y en el C, pues se nota entonces que el costo, aquí dijimos que era el 7% de este total, este es mi 100, aquí este es mi 100, y este es mi 100%. Aquí se refiere a que el 12% se gasta en alimentos. Vamos a seguir con el C+, y después regresamos para ver cuánto es el C. El D+, el D y el E se salen de este patrón porque cambian los hábitos alimenticios. Ya no consumen, ya no comen lo mismo. Estos todos los días pueden comer carne, pueden comer pollo, pueden comer pescado. Abajo del C ya no. El C incluso en algunos sectores ya no se puede comer diario carne, pollo o pescado. Los otros dos niveles socioeconómicos sí lo pueden hacer. Entonces aquí, volviendo a nuestra gráfica, los jefes de familia del nivel socioeconómico C+, ¿sí?, son personas que pueden tener ocupaciones como empresarios de compañías pequeñas o medianas, gerentes o ejecutivos secundarios en empresas grandes. O sea, un ejecutivo secundario aquí significa que el ejecutivo primario seguramente está en el nivel AB, si nos vamos dando cuenta, ¿sí? O son profesionistas independientes, como en mi caso, que yo trabajo por mi cuenta y aunque tengo mi despacho, no es tan grande como para considerarme AB, ¿sí? Seguimos con el siguiente nivel, el nivel que le consideramos el AB. Durante mucho tiempo se le consideró, decíamos, la clase alta, la clase media, la clase baja. Conforme se van desarrollando estos hábitos de consumo, conforme se van creando nuevas oportunidades, se diversificó. Entonces decíamos clase alta, clase media baja y pobres, ¿no? Bueno,
Entonces, hoy ya no decimos así, simplemente decimos AB, C más, C. Cuando hablamos de varios niveles socioeconómicos y los vamos a referenciar, siempre empezamos por el más alto. Cuando decimos, este producto va al target C de más D, así se dice. No al revés, siempre va del más alto al más bajo. Siempre que referenciemos a niveles socioeconómicos, se empieza mencionando primero el nivel más alto a que corresponde nuestro target, por ejemplo. Y aquí vemos en las imágenes las casas o los lugares, las viviendas del nivel socioeconómico C. Ya no son casas, ya son departamentos. En algunos casos, en zonas más populares, el departamento puede ser un departamento muy bien arreglado, un departamento de lujo o semilujo, pero en una colonia que no se caracteriza por ser una colonia lujosa. Los muebles, pues ya son muebles más sencillos, más económicos. Puede o no haber alfombra. Las 2/3 partes tienen su casa propia, igual que el CEBAS, pero no todos tienen casa propia, los demás la rentan. Tienen de 4 a 6 habitaciones. Si pienso en una casa simple, pues a lo mejor tengo sala comedor como una sola habitación, tengo mi cocina y mi baño, y ahí son 3, y entonces quiere decir que a lo mejor tengo 1 o 2 habitaciones más. Hay un solo baño o baño y medio, construidas también con materiales sólidos y en algunos casos deteriorados por el uso, ¿sí? Ya no son de lujo, ya no son tan costosos como el AVE, ya no tenemos mármol en las paredes o en los pisos, ¿sí? Ya tenemos otro tipo de acabados, pero los seguimos teniendo. Algunos ya están deteriorados por el tiempo y no se pueden cambiar o componer porque no hay el recurso económico para hacerlo. Casi todos tienen agua potable y drenaje, casi todos. Algunos fallará el agua porque cierran, tandean y no tienen la suficiente capacidad de almacenaje como para que no les falte. Algunos, aquí sí todos tienen drenaje. La carencia más bien es en algunas ocasiones, en algunas fechas, la carencia de agua, ¿sí? Cuentan con casi todos los enseres electrodomésticos. Ustedes seguro están pensando, pero ¿cómo que los electrodomésticos? Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen tostador de pan? Algunos me van a decir sí y otros me van a decir no, y otros van a decir, ¿para qué lo quiero? No como pan tostado. Bueno, el nivel AB lo tiene, aunque no lo use. El nivel C más lo tiene, aunque no lo use. En algunos casos, el nivel socioeconómico C también lo tienen, pero hay diferencias. ¿Qué tipo de tostador tienen ustedes contra qué tipo de tostador tiene el nivel socioeconómico AB? A lo mejor el AB tiene una de esas maquinitas que bajan y después ya que está caliente el pan salta, ¿sí? A lo mejor el C más lo tiene para dos rebanadas de pan y el AB lo tiene para 4 a un mismo tiempo. Y a lo mejor el C tiene estas parrillitas donde se ponen a un lado el pan tostado, se cierra, se calienta y hay que estar pendiente para que no se queme, pero se tiene. Los demás niveles socioeconómicos ni eso tienen. Para darnos una idea, la plancha del AVE a lo mejor no es una plancha, son las planchas, tienen varias y con vapor, ¿sí? Y tiene una serie de botones para diferentes temperaturas. El AB también, pero nada más tiene una, quizá dos, perdón, el C más, quizá tiene una, quizá dos. El C a lo mejor tiene una sola plancha, pero no tan sofisticada como las del AB, más parecidas a las del C más. Entonces sí nos va dando un nivel socioeconómico, nos va diciendo qué puede comprar y qué no puede comprar la familia y qué estilo de vida, o mejor dicho, qué nivel de vida, calidad de vida está llevando. La mayoría tiene teléfono y equipamiento de música y televisión necesarios. En México hoy en día hay más teléfonos celulares que teléfonos fijos. Hoy podemos hablar de que todas las familias tienen teléfono, sin excepción, fijo o celular, pero a la mayoría tiene teléfono, se refiere al teléfono fijo, porque pudieron hacer un contrato, lo pueden estar pagando mensualmente. Acuérdense que el teléfono fijo pues no tiene límite. Yo puedo exceder mi cuota en llamadas y pues, simplemente me la van a cobrar. Pero si yo no tengo el poder adquisitivo no voy a poder pagar. Y entonces, por eso se refiere a esta frase de que el nivel socioeconómico tiene en su mayoría teléfono, se refiere al teléfono fijo. Solo 1/3 tiene televisión de paga. En la clase AB, todos.
En la clase C+, 2/3 partes. En la clase C, 1/3 parte. Ahí comienzan a haber diferencias. O bien, tienen televisión de paga, pero no tienen todos los canales como los tiene AB. O no tiene algunos canales preferenciales como los tiene el C+, ¿sí? Sino nada más el paquete que pudieron pagar, que les alcanzó para pagar. Y 1 de cada 5 tiene videojuegos. ¿Por qué? Porque es más importante comer que comprar videojuegos. Vamos viendo en la gráfica que hicimos hace rato, ¿verdad? Así medio mal dibujada, cómo en la medida que voy bajando mi nivel socioeconómico, mi costo en alimentos me va impactando mucho más, ¿verdad?, de los demás. En promedio, el jefe de familia del nivel socioeconómico C, que es la mitad, tiene preparatoria, por lo menos preparatoria terminada o a punto de terminar. Algunas veces el padre de familia no tiene ni siquiera prepa, secundaria, pero es menos común. Si se fijan, conforme baja el nivel socioeconómico, también baja el nivel de estudios del jefe de familia. Aquí yo les podría hacer una pregunta y es un poco retórica. ¿Tiene más el que más estudia o como tiene más se puede estudiar más? Creo que aquí hay una respuesta que nos conviene a todos. Entre más estudios tenga, mejor puedo vivir, puedo tener más, puedo aspirar a más. Que a la inversa. Ah, bueno, no, tiene más estudios porque tenía más dinero. Si lo vemos así y no nacimos con dinero, entonces ya estamos en la olla, ya no podemos salir. Entonces yo prefiero verlo al revés. Entre más estudios tenemos, más posibilidades de vivir mejor también tenemos. Más posibilidades de conseguir mejores trabajos, más posibilidades de hacer un mejor uso de ese dinero que una persona que no tiene estudios, que no tiene preparación, que no tiene educación. Entonces, si se fijan cómo el nivel socioeconómico va a impactar en los estudios o a la inversa. Entre más estudios tenga yo, entre mejor preparado esté, voy a aspirar a tener un mejor nivel socioeconómico. Tienen también más holgura que el promedio, el nivel medio, el nivel C, para gastos en educación, esparcimiento, comunicación, vehículos y pago de tarjetas. Si me están observando, si están escuchando con atención y viendo sus diapositivas, van a ver que desapareció una palabra que en AB y en C aparecía: ahorro. El nivel socioeconómico C no tiene capacidad de ahorro. Dinero que entra, dinero que utiliza. ¿Sí? No digo que lo utilice mal, simplemente no tienen forma de ahorrar, porque así es su día, van al día. El C+ lo tiene, poco, pero lo tiene. El AB lo tiene y está tranquilo. ¿Sí? Su nivel de vida no le preocupa, tiene dinero. Puede incluso dejar de trabajar y vivir de lo que ya acumuló. El C+ no, tiene que seguir ahorrando para dejar de trabajar. El C no puede ni siquiera pensar en dejar de trabajar porque se le acaban los ingresos. Destacan aquí que el jefe de familia trabaja como empresarios de compañías pequeñas, de empresas pequeñas o medianas, pymes. Son gerentes ejecutivos secundarios en empresas grandes, donde ahí el jefe de ellos pues seguramente será C+ y el director será AB. O profesionistas también independientes que están en el nivel socioeconómico C. Pasamos al siguiente nivel socioeconómico, el D+. Aquí estamos entrando pues prácticamente a la pobreza. Le decimos clase baja, clase media baja, pero es sencilla, ya comenzamos a tocar los niveles de pobreza. Quiero que anoten, por favor, tengan muy presente en su mente que el mexicano promedio tiene hoy 26 años, casi 6 años de estudios, o sea, apenas si va por terminar la primaria o ya no la terminó, porque a los 26 años está difícil, ¿verdad? Y su nivel socioeconómico es D+. Este es el mexicano promedio. Si ustedes tienen estudios universitarios, ya no son mexicanos promedio. Sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente tienen más de 6 años de estudios, ¿sí? Ya tienen 12, porque además de los 6 de primaria, tienen los 3 de la secundaria
y los 3 de prepa. Tienen por lo menos 12 años y un año que hayan estudiado universidad, ya los separó totalmente, duplicaron los años promedio de estudios del mexicano. Luego entonces no son mexicanos promedio. Los promedios son esto. Ustedes están arriba. No lo digo en el sentido de soberbia o de orgullo, arriba en nivel de estudios. Eso nos da una responsabilidad social, hay que hacer las cosas mejor, pensarlas mejor, actuar mejor. Esa sería la idea. Los años de kinder no cuentan, es desde primaria, por favor. Entonces, el mexicano promedio es así. Bajo ninguna circunstancia ustedes son mexicanos promedios. Luego entonces, no se comporten como mexicanos promedio, ¿sí? Entonces, estamos viendo aquí que el comedor ya no es tan grande, que a veces metemos muebles, combinamos muebles que no van en las habitaciones, metemos un sillón de la sala en una recámara porque ya no cabe en la sala, tenemos un comedor pequeñito porque no hay para poner un comedor más grande, en vez de tener un comedor para 6 personas, pues tenemos un comedor para 4 o una mesita para 2, ¿sí? A veces el refrigerador se aparece en la sala, nos lo encontramos en la sala porque no cabe en la cocina. Entonces, ese es el nivel socioeconómico de más. Los acabados están dañados, están deteriorados, son casas pequeñas con 3 o 4 habitaciones. Si tomamos en cuenta la cocina y el baño, pues ahí se nos fueron 2, entonces me quedan 2 más, una para sala, comedor y una recámara. O a lo mejor la cocina está integrada a la sala, comedor y tengo 2 recámaras y un baño y ahí están mis 4 o mis 3 habitaciones, ¿sí? Los pisos en su mayor parte son de cemento, los del D+. No hay acabados, no hay madera, no hay recubrimiento del piso, ¿sí? Porque es un nivel socioeconómico realmente bajo, realmente dañado. Y ese es el que nos representa a nosotros como país, el D+, ¿sí? Todos cuentan con baño y con regadera. Les decía yo que son cosas importantes, pero solamente 2/3 partes tienen lavabo. Lavabo en el baño para lavarnos las manos. A veces tienen un lavabo que se usa para lavar ropa, para lavarnos las manos y para lavar los trastos. Estamos hablando del D+, ya es una clase pobre realmente. Por eso les decía que antes se le llamaba clase media baja y pobre. No, esta ya es una clase pobre, ¿sí? Ya empieza a parecer, ya no se parece ese grupo de privilegiados de 3, porque aún la clase C tiene ventajas que ya la D+ no tiene. Casi todos cuentan con refrigerador. Ese casi, pues me deja un porcentaje que no sabemos si lo tiene o no, o si lo tiene pero sirve, porque a veces lo tienen y ya no se usa. Sí, lo tienen más como despensa que como refrigerador, porque ya no sirve, ¿sí? Estufa de gas y lavadora. Pero ojo, la estufa de gas y la lavadora pueden no ser nuevas, pueden ya estar muy deterioradas, pueden ser muy viejitas. Excepto la licuadora y a veces microondas, muy pocos tienen otros electrodomésticos. Les hablaba yo de la batidora, les hablaba yo de las velatas, del tostador, de la plancha para hacer waffles o para hacer sándwiches calientes, o la plancha para asar pollo, para asar carne, que el AB tiene todo eso y hasta de sobra, el C lo tiene justo, perdón, el C+ lo tiene justo y el C tiene algunas de esas cosas, no todas, ¿sí? 2/3 partes tienen teléfono fijo. Es aquel que les dice, oiga, pues ve con la comadre para hablar por teléfono. Eso ya se acabó con los celulares, nos quitaron esa deficiencia, pero el teléfono hasta hace unos años era importante en este país. Antes de la privatización de Telmex, pedir una línea telefónica se podía llevar años. Yo les hablo de mi propio caso. Pedí mi teléfono cuando me casé y me decían, ahorita no hay líneas, hay que esperar. ¿Y cuánto hay que esperar? Pues 1 año o 2. Bueno, tardé 3 años esperando a que me conectaran mi línea telefónica, porque no había líneas, porque estaba saturada esa zona donde yo vivía, era una zona habitacional, una zona residencial. Entonces así se tenía que hacer antes, o pues pagar una cantidad previa, ¿verdad?, para que la maquinaria se agilizara, se lubricara, pero a eso yo no le entré. Ok, entonces me tuve que esperar casi 3 años. Un día me habló mi esposa y le digo, hola, ¿cómo estás? Anota este número. No había identificador de llamadas, si eran teléfonos de ruedita, de dial, ¿no? Entonces, a ver cuál es el número. Y me dio el número y era nuestro primer número de teléfono. Yo no me acuerdo del número ya,
Mi esposa sí se sigue acordando porque después nos cambiamos de casa. El nivel socioeconómico, demás, solo algunos cuentan con televisión de paga. La televisión no falta. Y hay una razón, y a veces nosotros criticamos mucho, decimos, no tienen para comer, pero ahí está la antenota de televisión. Señores, ¿en qué otra cosa se entretienen? Si no tienen para un home theater, no tienen para un videojuego, no tienen para un concierto, para un espectáculo, para salir de paseo. Un paseo es sangrante. Pónganse a pensar ustedes en el cine, que van con su pareja al cine, ¿cuánto se gastan en una única salida al cine directamente? Desde los boletos más las palomitas y el refresco, fácilmente fueron 200 pesos. Imagínense una familia, ¿verdad? De 4 personas, una familia pequeña, moderada, padre, madre y 2 hijos. Son 400 pesos, se duplica. Y si van al cine semanalmente, ya son 1,600 pesos. Ojo, no se puede hacer. El único espectáculo, la única diversión, el único esparcimiento y entretenimiento gratuito que se tiene es la televisión. Entonces, antes de juzgar, antes de criticar, pensemos, si no tuvieran eso, ¿de qué otra manera se entretienen? No quiero decir que se diviertan o que sean felices. El problema es que cuando lleguemos a la educación del padre de familia, nos vamos a dar cuenta que la educación es deficiente. Entonces lo único que les queda es la televisión, y la televisión les da lo que ellos quieren ver. Recuerden que la televisión no sirve para educar, es un medio de entretenimiento y vive de ello, vive de la publicidad. Entre más audiencia tenga, mejor le va a ir, más fácil es vender la publicidad. No son hermanas de la caridad las televisoras, no están diseñadas para eso, no están diseñadas para educar, es un negocio. Y como negocio se debe de ver, ¿qué me deja más audiencia? ¿Qué quiere ver la audiencia? Quiere ver gritos, pleitos de señoras, quieren ver engaños, quieren ver traiciones, pues eso se les da. Punto. No tienen por qué preocuparse en que hay que darles culturas. Ustedes mismos véanse cuántos canales culturales ven al mes, al año, y cuánto tiempo. Y la mayoría son programas policíacos, del Dr. House, cosas así. Si ustedes van a decir, bueno, pero es otro nivel, aquí le tenemos que pensar. No, tampoco hay que pensarle mucho. ¿Sí? No seamos soberbios. Entonces, ¿en qué consumen su gasto? En alimentos, transporte y pago de servicios. ¿Qué desapareció en el demás? Desapareció el ahorro, desapareció el entretenimiento, el esparcimiento, la diversión. Es como la pirámide de Maslow. Primero satisfago mis necesidades, y mi necesidad es alimento, transporte, pagar la luz, pagar el teléfono si lo tengo, ¿sí? Aquí predial solamente que yo sea dueño de mi casa, pero vimos que la mayoría o una parte importante no lo es. El jefe de familia de estos hogares cuenta con un nivel educativo de secundaria. Ustedes que nos están viendo, que me están acompañando esta vez, piensen los que están trabajando, ¿cuál sería el requisito mínimo necesario para entrar a trabajar en donde están ustedes? ¿Qué le piden como mínimo a las personas? ¿Les pedirán secundaria o les pedirán prepa? Es decir, un mexicano con nivel educativo de secundaria o de primaria completa, de secundaria sin terminar, ¿podrá buscar y encontrar un trabajo en donde ustedes están o les piden más requisitos? Bueno, este es un señor que no fácilmente se va a conseguir trabajo. ¿Y en qué trabaja? Chofer, puede ser taxista, propietario de su propio auto, comerciantes fijos o ambulantes, se dedican a la plomería, a la carpintería, son sastres, choferes de casas, mensajeros, cobradores, obreros, ¿sí? Dentro de esta categoría hay jefes de familia que tienen mayor escolaridad, pero como resultado de varios años de crisis, perdieron sus empleos y ahora se dedican a trabajar a la economía informal. Son personas que estaban en la nivel socioeconómico C, pero perdieron su trabajo a los 40 y algo de años y ya no era fácil conseguir trabajo. Se les fue pasando el tiempo, tenían que vivir y ahora pues se dedican al comercio ambulante, en los mercados sobre ruedas, en fin, tienen que sobrevivir. Yo no soy partidario de que la pobreza es sinónimo de criminalidad, ¿sí? Yo creo que una persona que se las ve
muy difíciles económicamente, ustedes mismos, no van a salir a tomar una pistola y asaltar al primero que pase. Se necesita no haber tenido ciertos valores, cierta educación, lo vimos en los aspectos psicológicos. Entonces, ¿qué hace un señor que está en el nivel socioeconómico de más? Pues trata de buscar el sustento de su familia y lo va a conseguir de la mejor manera legal posible. Van a decir, bueno, el ser vendedor ambulante no es ilegal, pues parece en este país que sí, por cómo se dan las cosas. Pero bueno, está tratando de ganarse lícitamente su ingreso. Pasamos al siguiente nivel, nivel D. Este nivel D, así como lo estamos viendo, ya ni siquiera tiene yeso sobre sus paredes, mucho menos pintura ni papel tapiz. Los acabados pueden ser sólidos, pero no de buena calidad. Incluso muchos de estos muros pueden estar hechos por el mismo jefe de familia. En nivel D, la mitad tiene vivienda propia. Normalmente la heredaron o tienen un gran terreno y ahí construyeron unos cuartitos y así formaron sus casas de 2 a 3 habitaciones. 1 de cada 4 tiene baño. Baño, el WC, el retrete, a ese me refiero. No a la regadera, ya olvídense, ya la regadera es un lujo. 1 de cada 3 tiene que salir de su casa para conseguir agua, ya sea a un pozo artesiano, a un pozo artesiano, tienen que ir a una llave pública o tienen que esperar a la bomba de agua, al camión, a la pipa, a que les suministre el agua. 1 de cada 4 no tiene baño y solo la mitad tiene regadera, es decir, que le abren y sale el agüita, ¿no? Porque igual la tienen, pero no llega el agua, se tienen que bañar a jicarazos o con mangueras. Solo 1 de cada 2, es decir, la mitad, tiene lavabo o fregadero o calentador de gas o tinaco. Pueden tener calentador de leña, pero ya no de gas, ya no alcanzó para eso. Ninguno tiene automóvil en la realidad. Una buena parte no tiene refrigerador ni lavadora, lavan a mano y pues como no se tiene recursos, no se tiene poder adquisitivo, pues compro la comida que voy a consumir ese mismo día, no necesito almacenarla, porque no me alcanza para tener almacenada como a la clase C+, D, AB, la clase C. Una buena parte no tiene refrigerador ni lavadora. El único electrodoméstico que todos tienen es la licuadora, ¿sí? Que es quizá por económico. Y 2 de cada 5 tienen teléfono fijo. Solo hay un televisor a color. ¿Por qué? Porque las televisiones a color pues, se pusieron populares y se volvieron económicas. Pero solo hay uno para todos. En promedio el estudio es primaria. La mayor parte de su gasto, la mayor parte se va en alimentos, transporte y pago de servicios. Que los servicios que reciben pues realmente son pocos. A lo mejor tienen que pagar un predial, si son dueños, la luz, si tienen teléfono, el teléfono, el agua, pues ya vimos que les falta a la mayoría, ¿sí? Dirán algunos, no, pues hay que estar fuera de la ciudad para encontrar. No, aquí en muchas delegaciones tenemos ejemplos de estos niveles socioeconómicos. Gastan más en cereales y verduras que en carne, que pescados, que en pollo, ¿sí? Me dice, oiga, pero el pollo también es carne, sí, pero lo digo para diferenciar de la carne blanca a la carne roja. Entonces, la consumen casi muy poca o casi nada. ¿Por qué? Porque no alcanza. ¿A qué se dedica el jefe de familia del nivel socioeconómico D? Pues tiene actividades como obreros, empleados de mantenimiento, empleados de mostrador, choferes públicos, maquiladores, comerciantes, etc. Finalmente, tenemos el nivel socioeconómico E. Pobreza extrema, miseria, casas de cartón, techos de lámina o de cartón. ¿Acaso tendrán 2 habitaciones o una muy grande que es de multipropósitos? Solo 2/3 partes tienen baño pero sin agua corriente, tienen piso o de tierra o de cemento. La mayoría, o si no es que todos, tienen que salir a conseguir el agua potable para beber. 3 de cada 5 no tienen drenaje, solo hay un lavadero, no hay regadera, ni lavabo, ni fregadero.
no hay automóviles, obviamente, 2 de cada 3 cuentan con estufa de gas y solo la mitad tiene refrigerador y licuadora. La licuadora es un electrodoméstico que prácticamente todo mundo tiene. Sí, ese parece que no falta. Hay una razón, las salsas. El chile no deja de salirse de nuestra dieta por muy pobre que seamos. Y bueno, pues si no tengo un buen molcajete, pues una licuadorcita ahí que haga la función. No nos puede faltar. Somos pobres, pero la salsa no nos falta, si no, no somos mexicanos. Y bueno, y el chile tiene muchas virtudes, tiene muchas cualidades y es un buen alimento. Entonces, bueno, esa es la razón por la que no falta la licuadora. Y no hay más electrodomésticos. No tienen más que eso. Ya es pobreza extrema. Muy pocos tienen teléfono. Y digamos que los equipos de música no existen, son más bien radios o tocadiscos muy viejos, o radios de muy mala calidad, o estéreos pero comprados en el contrabando, en la fayuca, como decimos en México. La primaria incompleta, la mayoría, o el promedio. La mayor parte de su gasto es alimentos, transporte. Me río aquí de pago de servicios, pues si no tengo agua, no tengo gas, no tengo luz, pues ¿qué pago? ¿Verdad? Pues normalmente están en zonas cuando son cinturones de miseria de la ciudad y proporcionalmente gastan más también en cereales y verduras porque no les alcanza para comer más. Los frijolitos prácticamente no faltan, unas tortillas, una salsita, si acaso sal y ya estamos. El jefe de familia de estos hogares cursó en promedio estudios de nivel primaria sin completarlo y generalmente tiene subempleos o empleos eventuales. A lo mejor nos lo encontramos de payasito en un crucero o pidiendo limosna en algún otro lugar, en fin, no tiene trabajo y cuando lo consigue, pues lo hace en lo que vuelve a encontrar otra cosa mejor. Este es el último nivel socioeconómico, son los 6 niveles socioeconómicos bajo la regla 13x6. Después en una actividad que tienen por ahí van a tener que buscar la 10x6 y ustedes mismos se van a ubicar en qué nivel socioeconómico se encuentran. Yo les voy a dar los tips en la actividad para que hagan la evaluación para ustedes mismos. Por mi parte, el día de hoy es todo, que estén muy bien, sean felices, nos vemos la próxima. Hasta pronto.